Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que a donde él va nosotros no podemos ir? Pensará tal vez en suicidarse. Pero Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Y Jesús les contestó exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba acerca del Padre. Y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en Él. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. Sigue nuestro Señor Jesucristo dando a conocer su identidad. Sigue nuestro Señor Jesucristo dando a conocer su obra y su misión aquí en la tierra. Y hoy lo que vemos es nuevamente esta postura de parte de aquellos que escuchan a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y están tan acomodados en su zona de bienestar que no quieren ver más allá lo equivocado que están o lo que se están perdiendo. Y de eso vamos a hablar hoy en la palabra de Dios, especialmente, hermanos y hermanas, porque en este tiempo de conversión donde nosotros estamos repensando nuestra vida, donde nosotros estamos redirigiendo nuestra vida, de alguna forma, hermanos y hermanas, hemos entendido ya lo peligroso y lo mortal que puede ser para nosotros el pecado. Y Jesús habla del pecado hoy en su palabra, en una situación, hermanos y hermanas, donde lo vemos prefigurado en la serpiente. Hoy la idea fuerza es esta, y escucha esto: el antídoto contra la mordida venenosa y mortal de la serpiente lo tiene nuestro Señor Jesucristo, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Escúchalo otra vez. El antídoto contra la mordida venenosa y mortal de la serpiente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, la mordida de una serpiente no nos causa la muerte. Acuérdate que la serpiente es interpretada en la palabra de Dios como lo maligno, como Satanás y como el pecado y hasta la tentación. La mordida de la serpiente, el animal que nosotros vemos por ahí, no necesariamente nos causa la muerte. Es el veneno que transmite a través de la mordida a nuestro cuerpo lo que nos causa la muerte. Por lo tanto, muchas personas sobreviven a la mordida. A lo que muchas personas no sobreviven de la serpiente es a su veneno. Y de hecho no hace tanto daño la mordida como hace tanto daño el veneno. Y cuando tú lo miras en términos de pecado, hermanos y hermanas, ese es el peligro con el pecado, porque la tentación puede estar cerca de nosotros como una mordida por parte de la serpiente, hermanos y hermanas, que me muerde tal vez y no me hace daño. Pero el veneno, cuando penetra, hermanos y hermanas, es lo que nos lleva a no ser amigos de Dios y apartarnos de Dios. Esto parece un poquito que confunde, hermanos y hermanas, pero vamos a interpretarlo correctamente. Una serpiente realmente, hermanos y hermanas, de las veces que muerde, no necesariamente transmite su veneno para matar. Una serpiente cuando muerde, hermanos y hermanas, puede ser que esté buscando matar y asesinar a su presa que ha mordido para comérsela. O puede ser que cuando muerde y transmite su veneno esté buscando defenderse de otro animal que se la trata de comer. Por lo tanto, no todas las veces la serpiente muerde para asesinar.
Esto, aunque suena complicado, lo vamos a ver hoy, hermanos y hermanas, porque Jesús hace referencia al mal, al pecado, a Satanás, por aquello de la serpiente. De eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas, del antídoto contra la mordida venenosa y mortal de la serpiente. Hermanos y hermanas, nosotros en esta tierra, en este mundo en el que vivimos, podemos ser heridos de muerte si no avanzamos a nuestra meta, y especialmente cuando somos cristianos. Si nosotros no nos encaminamos a nuestra meta y avanzamos hacia donde Dios nos está llamando, nosotros podemos ser heridos mortalmente en esta tierra. Y esto se debe a veces a muchas razones. Entre una de las razones es por nuestra debilidad humana. Existe una debilidad en nosotros, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que reconocer y que lamentablemente hace que muchos obstáculos en la vida sean insuperables. Yo tengo que tener conciencia de eso. Y en segundo lugar, yo también tengo que tener conciencia acerca de lo que hemos dicho hasta ahora, porque a veces no tenemos la conciencia exacta del propio potencial que nosotros tenemos cuando estamos con Dios. En términos del pecado, del mal y hasta de las tentaciones satánicas, hermanos y hermanas, míralo desde ese punto de vista. Por mi debilidad, cuando no estoy con Dios y no tengo a Jesucristo como mi Salvador y no he aceptado a Jesucristo en su identidad y en su misión que viene de parte de Dios, por mi debilidad, los obstáculos se vuelven insuperables. Ahora, si yo tengo conciencia y entonces en mi conversión me doy cuenta de que con Dios, hermanos y hermanas, hay un potencial enorme que con la ayuda de Dios yo puedo desarrollar. ¿Para qué? Para no caer en la tentación y para vencer el mal. Hay gente, hermanos y hermanas, cuando están ofuscados y metidos dentro del espíritu del mundo y de la mentalidad del mundo, hay gente que va, hermanos y hermanas, por un camino que es equivocado, y eso todos nosotros lo sabemos. Y hay gente, hermanos y hermanas, que saben para dónde van, pero no saben por dónde van. Y ahí hay una gran confusión en la que ninguno de nosotros queremos caer. Ahora, nos hacemos una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Qué uno hace cuando nos muerde la serpiente mortalmente? Cuando caemos en pecado. Cuando la serpiente nos muerde mortalmente, ¿qué podemos nosotros hacer? Recuerda esto dentro de la caída. Porque la cuaresma se trata de eso, hermanos y hermanas, de ver nuestra fragilidad, vulnerabilidad, nuestra inclinación hacia el pecado, las veces que hemos caído, ¿no? Y si he sido mordido mortalmente por la serpiente y su veneno me ha contaminado, ese veneno de la serpiente entra en todo lo que es la venganza, el odio, el no perdón, el no olvidar, en hacer el mal, en apartarme de las cosas de Dios, en caer dentro de todo eso, hermanos y hermanas. Tenemos que recuperar nosotros, obviamente, lo que hemos ganado en algunas batallas. Y piensa en eso. A pesar de que la serpiente me haya mordido mortalmente, hermanos y hermanas, y haya transmitido su veneno y me haya convertido en un pecador o me haya convertido en una persona obstinada en el pecado, donde no hay arrepentimiento, donde hice el mal, pero en una forma mortal, recuerda en tu examen de conciencia, hermanos y hermanas, y esto es ayuda por parte de Dios, que nosotros hemos ganado batallas. No estoy hablando de guerras. Hemos ganado batallas. Mira tu pasado, cómo has vencido otras tentaciones, cómo has sido fuerte en medio de tu debilidad con el auxilio por parte de Dios. Y eso no se puede olvidar, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo constancia de eso y entro y dejo entrar a Dios en mi vida, entonces estoy preparándome no para vencer batallas, para vencer la guerra. Aunque la guerra no ha llegado aún, Cristo lo que quiere es que nos preparemos para vencer la gran guerra. Y ahí estamos nosotros, hermanos y hermanas. Esa serpiente nos recuerda el pecado. Esa serpiente también nos recuerda lo vulnerable que somos los seres humanos ante el mal. Y eso tú y yo lo tenemos que saber. La serpiente, el pecado, nos recuerda lo frágiles que somos, lo débil que somos, lo vulnerable que somos. Y esa conciencia se ha desarrollado en el ejercicio cuaresmal, en este tiempo de cuaresma. Somos vulnerables ante el mal, hermanos y hermanas. Recuerda el paraíso
Toda la historia, hermanos y hermanas, y gran parte de la historia del Antiguo Testamento trata acerca de la rebelión. Hubo rebelión, hermanos y hermanas, con Adán y Eva en el paraíso. Y esa rebelión, ¿tú sabes por qué viene? Porque cuando el hombre y la mujer se meten en el mundo de los sueños y las fantasías y en el mundo de la grandeza, no están dispuestos a retirarse. Eso lo vimos aquí el domingo. Y hay que seguirlo porque eso es tema cuaresmal y es tema de nuestra conversión. Adán y Eva en el paraíso, hermanos y hermanas, les cayó la tentación de los grandes sueños, de las grandes fantasías. Les cayó la tentación de la grandeza y se rebelaron contra Dios. Y Dios le dijo, aquí en este árbol yo digo lo que es el bien y en el mal. Y en aquel otro árbol el ser humano decide que es el bien y el mal. Por lo tanto, este es el árbol de la vida. Pueden comer de su fruto, pero de aquel no pueden comer. Por el afán de la grandeza, hermanos y hermanas, por el afán de los sueños y las fantasías de otro mundo, Adán y Eva cayeron. Aquí hay rebelión. Se perdió la bendición y desde entonces todo lo que estamos buscando es la bendición por parte de Dios y la aprobación por parte de Dios. Rebelión hay, hermanos y hermanas, en Caín, cuando es capaz de matar a quien, a su hermano Abel, por un ataque de celos, porque el ofertorio que le dio Adán, Abel, en su primera cosecha, hermanos y hermanas, fue de bendición, fue aprobado por Dios, y el de Caín no. Y por lo tanto el hermano tuvo celos, que su ofertorio fue agradable a los ojos de Dios y propicio, pero el de él no, y lo mató. Rebelión. Porque quería ser número uno, porque estaba buscando que la grandeza, la fantasía de los logros, es ese mundo, hermanos y hermanas, el mundo de la serpiente, es ese mundo, el mundo de la mordida. Y la mordida puede ser mortal cuando transmite el veneno de los sueños, de la fantasía y de la grandeza, como en Adán y Eva, como en Caín y en Abel. Rebelión hubo en un pueblo, hermanos y hermanas, que se fue totalmente en contra de Dios y cayeron en los pecados más serios en los tiempos de Noé. Y Noé se los advirtió, lo que viene es grande, viene un gran diluvio porque hay mucha maldad en el mundo. Trataron al hombre como un viejo loco, senil, que no sabía lo que estaba haciendo. Construir un arca en lo alto de un monte cuando el agua está allá abajo, el viejo está loco, no le hagan caso. La rebelión fue contra Dios porque cayeron en la tentación del mal e hicieron del pecado y del mal su estado de vida y conducta y de su cultura. El diluvio llegó, hermanos y hermanas, y todos sabemos lo que pasó ahí. Rebelión hubo también en la Torre de Babel, hermanos y hermanas. En la Torre de Babel, lo significativo de aquello para nosotros es importante porque es el descubrimiento de lo moderno. Babel es el nombre primitivo de Babilonia, hermanos y hermanas, tierra de perdición. Babel fue el primer nombre que tuvo Babilonia. En Babel lo que se descubre es el ladrillo. Como hoy en día hemos descubierto que pues los celulares, se han inventado pues las computadoras. Pero en aquel tiempo de Babel lo que se descubrió fue el ladrillo y la gente dijeron, con estos ladrillos podemos hacer una torre que llegamos hasta allá arriba porque esto es mucho más fuerte que el barro solamente. Construimos una torre, llegamos hasta el cielo y hablamos con Dios y vemos a Dios. Y ya ustedes saben lo que pasó. Hubo división cuando bajaron de allí. Pero aquí lo que vemos en Babel es, hermanos y hermanas, que se nos da una lección. El hombre y la mujer conocen a Dios no a través de los medios materiales. A Dios se le conoce y se llega a Dios a través de las cosas espirituales, no de los grandes sueños, no de las grandes fantasías, no de la grandeza de este mundo, que es tentación en la que hemos caído por parte de la serpiente que muerde y filtra su veneno en rebelión contra el Dios del cielo. ¿Estás entendiendo por dónde vamos nosotros y por dónde hemos sido guiados? El ser humano, hermanos y hermanas, cae ante el mal. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo está tratando de evitar de cada uno de nosotros, que volvamos a caer ante el mal. Y cae precisamente por la tentación de la serpiente, de los sueños, de la fantasía y de la grandeza. Tú y yo, hermanos y hermanas, en la Cuaresma tenemos que tener conciencia de nuestra fragilidad. Es saludable que tú pienses en tu pecado. Es saludable que tú pienses en tu rebelión. Es saludable que tú pienses en las cosas que hacemos en contra de Dios, del prójimo y hasta de nosotros mismos. Y es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos
que es saludable hacerlo y necesario para nosotros continuar la ruta del encuentro de la promesa divina. Por eso es que se nos llama a pensar en mi fragilidad, vulnerabilidad, en la serpiente, en la tentación y hacia dónde me lleva. ¿Qué tenemos, hermanos y hermanas? La Cuaresma se supone que nos haya puesto a nosotros con nuestra realidad cara a cara, sin mentiras, de frente a Dios, sin engaños. Hermanos y hermanas, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Con qué cuentas tú? ¿Con qué cuento yo? ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Tenemos que orar con nuestra debilidad porque hemos encontrado dentro de lo que estábamos buscando el pecado, la debilidad, la inclinación hacia el mal. Ora sabiendo que eres débil. Oremos sabiendo que somos frágiles, vulnerables, que caemos, que nos muerde, que nos infiltra su veneno la serpiente. Oremos sabiendo que caemos en la tentación. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Delante de Dios, ora con nuestra debilidad. Oremos con nuestra debilidad. El pecado nos pone, hermanos y hermanas, a mirar hacia abajo. El pecado nos pone en una situación bochornosa. El pecado nos pone en una situación de confusión. Nos pone a mirar hacia el suelo, cabizbajo y avergonzados. El pecado. Jesús en la palabra de hoy, hermanos y hermanas, en la Cuaresma y en su palabra, en cualquier momento del año, nos quiere poner a mirar hacia arriba. Y nos quiere poner a mirar hacia arriba, hermanos y hermanas, para que nosotros veamos que ha sido levantado. Y va a traer todos los ojos hacia Él, porque ese levantamiento de Jesucristo colgado de la cruz significa mucho para cada uno de nosotros. Jesús quiere, hermanos y hermanas, que lo miremos hacia arriba. Es semana de dolores, está cerca la Semana Santa. Búscate un crucifijo, míralo, colgado de la cruz, y vas a entender muchas cosas. Jesús nos pone a mirar hacia arriba para que lo veamos levantado y colgando. ¿Sabe por qué? Porque de ahí nace y viene la salvación. De ahí es que nace y viene la salvación. Cristo redime desde la cruz. El pecado te pone a mirar hacia abajo. La crucifixión a mirar al Cristo levantado. Llegará el momento en que atraeré a todos hacia mí cuando el Hijo sea levantado. En la primera lectura del libro de Números 21, versículos 4 al 9, escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque este es un pueblo que va en camino. Este es un pueblo que va en camino hacia la tierra prometida. Nosotros somos un pueblo que peregrinamos, que somos extranjeros, que vamos de camino, de pasada. Esta no es nuestra tierra. Vamos en busca de nuestra tierra prometida, el reino de los cielos. Y nos puede pasar lo mismo. Este pueblo salió de Egipto en busca de la tierra prometida. En el camino, dice la palabra hoy, el pueblo perdió la paciencia. Como tú y yo en el camino perdemos la paciencia en lo que llegamos a la casa de Dios. Y murmuró contra Dios. Y muchas veces nosotros en la vida, por la mordida de la serpiente, seguimos murmurando contra Dios por una u otra cosa. Y murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? No tenemos lo esencial, no tenemos lo que necesitamos por estar siguiéndote a ti y tus ideas, Moisés, de una tierra que seguimos años y no encontramos. Es como decirle a Cristo, ¿sabes qué? Pues lo he dejado todo, estoy viviendo pues en austeridad y no llega tu bendición. Piensa en eso por un momento. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia, le llamaban al maná, hermanos y hermanas, pan sin cuerpo, pan sin vida. Y se quejaron. Pero al quejarse, entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que la haya
El que haya sido mordido al verla, sanará. Esa es la primera lectura de hoy. Y Jesús, hermanos y hermanas, en muchos momentos nos recordó ese hecho en términos del pecado de la serpiente, de la mordida y de su veneno. Sacar el bien del mal es el propósito de Dios en esa lectura, al igual que el propósito de Cristo en nuestras vidas. Al verla sanarán, dice la palabra. No hay penitencia en ese texto, hermanos y hermanas, por lo que se hizo contra Dios, por las quejas, por la murmuración. Basta mirar con la fe la señal que Dios da para salvarse. Basta mirar con fe la señal para sanarse. Y Cristo habla, hermanos y hermanas, de ser ¿qué? De ser levantado. Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 3, y escucha esto. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Sacar el bien del mal. Lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, hermanos y hermanas. Ponernos en esa perspectiva. En este ejercicio cuaresmal que estamos haciendo, hermanos y hermanas, y entendiendo todo este misterio que es de nuestra salvación, pregúntate, ¿qué contemplas tú? ¿Qué contemplo yo? Mirando desde abajo a Jesucristo colgado de la cruz. Y en segundo lugar, el otro lado de la moneda sería, hermanos y hermanas, preguntarnos, ¿qué contempla Jesús mirando desde arriba, levantado y colgando hacia abajo cuando nos ve a nosotros? Eso es un ejercicio cuaresmal, semana de dolores. Yo lo estoy practicando para poder reflexionar. ¿Qué veo yo desde abajo hacia arriba cuando veo a Cristo colgado de la cruz? Pero también pensar en qué ve Cristo colgado de la cruz cuando mira hacia abajo. Hermanos, ¿veremos lo mismo? ¿Sentiremos lo mismo? ¿Pensaremos lo mismo? ¿Desde qué perspectiva estamos actuando nosotros? Y eso es válido, hermanos y hermanas, en nuestro ejercicio cuaresmal. Para nosotros responder esa pregunta en ese ejercicio que yo te propongo, que lo hagas voluntariamente y que lo tomes en consideración para responder a todas esas preguntas, hermanos y hermanas, nosotros debemos de partir de una primicia que nos ha enseñado la propia Cuaresma. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas hacia nosotros, porque Él es de arriba y nosotros somos de abajo. Para contestar esa pregunta, ¿qué ve Cristo desde arriba hacia abajo? ¿Qué vemos nosotros de abajo hacia arriba? Cuando contemplamos al Cristo colgado de la cruz. Él es de arriba y nosotros somos de abajo. Nosotros somos de lo natural, hermanos y hermanas, de lo pasajero de la tierra, de lo terrenal, de lo que es mortal, finito, que se acaba y termina. Y Jesús, hermanos y hermanas, desde allá arriba tiene el conocimiento divino. Así que tú tienes que entender que Jesucristo ve las cosas desde el lado divino y a veces nosotros simplemente las vemos desde el lado humano. Y en la respuesta a estas dos preguntas es que podamos verla, hermanos y hermanas, desde arriba. Cristo colgado nos mira con ojos divinos y cubre aquello que es mortal en nosotros y que es pasajero. En mente, hermanos y hermanas, todo esto. Ese es el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo que tiene, hermanos y hermanas, es un conocimiento divino. Cuando uno no muere al mundo, y escucha esto, uno sigue sin entender, uno sigue sin comprender las verdades celestiales y las verdades espirituales. Hay que dejar entrar lo divino, porque es el antídoto contra la serpiente, es el antídoto contra el veneno, hermanos y hermanas.
Por lo tanto, hay que dejar entrar a Cristo en la vida. Hay que dejar que Cristo venga en cada uno de nosotros. La prueba de la fe, hermanos y hermanas, que tanto hemos hablado aquí en el tiempo de Cuaresma, la prueba de la fe para el converso que acepta a Jesucristo como su Salvador es creer, y tú y yo creemos, es crecer, y tú y yo estamos creciendo, es seguir viviendo y andando con Él. Y esa es nuestra meta, eso es lo que estamos buscando, de lo que tenemos que hablar, hermanos y hermanas, como conversos, como personas que tienen el antídoto contra el veneno de la serpiente para vencer tentaciones y no volver a cometer los errores del pecado. De lo que nosotros tenemos que hablar y exponer en la vida es la palabra de Dios, el evangelio, la identidad y la misión de Jesucristo, así como Él ha obrado en nosotros, puede obrar en los demás. Y yo he sido bendecido y entonces yo doy mi testimonio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ahí está la identidad de Cristo en su obra y en su misión. No tanto, hermanos y hermanas, una persona que se convierte en el ejercicio cuaresmal que ya estamos terminando. No debe de ninguna forma, pues, llevar mensajes que son producidos por su propio intelecto, por su propio razonamiento. Es la obra de Dios en mí para que se glorifique, porque yo no me predico a mí, sino que yo predico a Jesucristo vivo. Eso es conversión. Eso es fruto de la Cuaresma, hermanos y hermanas. Estos judíos, hermanos y hermanas, que no creyeron y que nosotros somos prevenidos de que nos ocurra, estaban en una zona de confort y bienestar con lo que creían acerca del Mesías, acerca de Dios, acerca de la religión, acerca de las prácticas religiosas. Ellos estaban en su zona de confort, en su zona de comodidad, en su zona de bienestar. Y ahí podemos caer muchos de nosotros. Cuando uno está en la zona de confort, cuando uno está en la zona de bienestar, cuando uno está en esa zona, hermanos y hermanas, de bienestar, lo de Cristo no entra. Y es pequeña y es limitada. Y Cristo nos está ofreciendo más ayuda para entender, para comprender. Entonces, mucha gente se queda en esa zona de confort pequeña, hermanos y hermanas, limitada, mientras que están rodeados por una zona de malestar que es grandísima, porque es del pecado, porque el que tiene poco de Dios en su zona de bienestar y se conforma con eso, está amenazado por una zona de malestar que es mucho más grande que su zona de conformidad. Y Cristo lo que quiere es que cambiemos esa zona de confort. Cristo prefiere que nosotros tengamos una zona de comodidad, de confianza, de fe en sus cosas amplias. Porque cuando no es limitada y es amplia gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces la zona de malestar, hermanos y hermanas, se reduce. Para Cristo es mejor estar incómodo hoy para estar cómodo mañana, pero no estar cómodo hoy para estar incómodo mañana. ¿Lo puedes entender desde ese punto de vista? ¿Lo puedes entender desde ese punto de vista? Hacia ahí es que nos lleva Jesús, hermanos y hermanas. El antídoto contra la mordida venenosa y mortal de la serpiente está en Cristo. Y nosotros todavía, hermanos y hermanas, somos perseguidos por esa serpiente y tú y yo lo sabemos. La palabra de Dios hoy nos tiene que llegar al corazón y estamos en conclusión, estamos cerrando, estamos poniéndole final a la Cuaresma. Se supone que ya estemos, hermanos y hermanas, bastante claros acerca de nuestra ruta, acerca de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y dentro de ese marco es que queremos nosotros avanzar a la Semana Mayor y avanzar sobre todo a la Pascua de Resurrección. Vamos a orar. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana. Hasta pronto.